Hola, en el video de hoy hablaremos sobre las etapas del duelo. Primero tenemos que entender qué es el duelo. Y el duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Quiero dejar en claro que cada persona vive y procesa su dolor de forma diferente. Y en este proceso se pueden sentir diferentes síntomas emocionales o físicos, como por ejemplo el miedo, la ansiedad, la negociación, la tristeza, la culpa, la negación, la confusión o la depresión. Bien, Kay Masher, una psicoterapeuta, nos dice que cuando sufrimos un duelo, nuestra vida se torna en un tono gris o un tono negro y que afecta todas las áreas de nuestra vida. Ella indica que este dolor, con anterioridad se pensaba que el tiempo era un buen aliado para esto y para que desapareciera. Sin embargo, ella indica que el dolor se mantiene tal y como está, pero que nuestra vida crece alrededor de ese dolor, como en este ejemplo que les pongo. Aquí ya el duelo o el dolor que tenemos se ve de una forma más gris, más clara, en donde podemos decir que ya está, nosotros lo pudimos asimilar y podemos entonces hacer que nuestra vida crezca, ya sea en nuestro entorno familiar, en el trabajo, con la pareja, con los amigos. Es decir, nuestra vida se empezará a desarrollar en otro círculo más grande, pero siempre alrededor del dolor en el centro. Kay decía que este círculo de dolor no se queda para siempre, igual de oscuro, sino que de alguna manera cambia de forma y se vuelve menos rígida. Es por eso que en ciertos momentos, como en los cumpleaños o en los aniversarios, o hasta en la Navidad y en otros momentos, volvemos a sumergirnos a ese dolor y pasamos por esas fechas, y al pasar por esas fechas volvemos a sentir como parte de nuestra vida ese dolor. Sin embargo, pues al momento de que va pasando, transcurriendo ese día o ese acontecimiento importante, podemos volver a retomar nuestra vida en todos los otros aspectos que tenemos, como el trabajo, la pareja, los amigos. Y es así como por lo cual vamos como superando el duelo y lo podemos dejar como en un entorno dentro de nosotros, pero que nos deja seguir con nuestra vida. Elizabeth Kubler nos explica que para ella hay 5 etapas del duelo y una de las primeras es la negación. Esta negación puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte de un ser querido y aplazar parte del dolor, pero esta etapa no puede ser indefinida porque en algún momento chocará con la realidad. Y es bien importante poder como expresar y entender lo que está sucediendo, porque si no, a veces llegamos a tener un duelo suprimido que de igual manera nuestro cuerpo va a representar o va a simbolizar de manera fisiológica, con dolores corporales o lagunas mentales o hasta distracción. A veces se puede dar como un aumento o pérdida del apetito porque nosotros estamos negando esa pérdida o ese dolor que tenemos. Sin embargo, nuestro cuerpo lo va a representar de manera simbólica. Otra etapa que existe es el enojo o la ira. En esta fase son característicos los sentimientos de rabia o resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas allegadas. Aquí pues es como nosotros no queremos ver o reconocer que existió esa pérdida, pero ya nos llega el por qué a mí o el por qué yo estoy pasando por esto. Nos da mucho coraje y lo expresamos de maneras que en ocasiones podemos herir a las personas que nos rodean o a nosotros mismos. La siguiente etapa es la negociación. En esta fase las personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es común preguntarse
qué habría pasado si, o pensar en estrategias que habrían evitado el resultado final, cómo y si hubiera hecho esto o lo otro. Es decir, estamos pensando en cómo haber podido yo haber cambiado esa situación. No sé si tuviéramos alguna persona enferma, podríamos hacernos la pregunta de por qué no la apoyé más, por qué no le llevé a lugares específicos, o por qué no la llevé en un tiempo determinado. Sin embargo, son cosas que suceden y que muchas veces no se pueden planear, simplemente suceden. Y tenemos que darnos cuenta que no es como nuestra culpa. La muerte, pues, es algo que siempre tenemos que tener presente y algo que pues va a pasar en cada una de nuestra vida. Siempre vamos a pasar por un proceso de duelo. La siguiente fase es la tristeza o la depresión. En esta etapa, la tristeza profunda y la sensación de vacío son características cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica, como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza naturales ante la pérdida de un ser querido. Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo en un día a día sin la persona que murió, o pueden aislarse en su entorno, es decir, no existe como una esperanza de seguir adelante y si nos quedamos en esta etapa, podemos llegar a caer entonces sí en una depresión ya clínica, en la cual necesitaremos ayuda de una persona, de un psiquiatra, perdón, para que nos puedan medicar y poder salir adelante. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta de esa tristeza, es importante que nos acerquemos a personas con las que podamos platicar y convivir, que nos puedan escuchar para que no se quede esa tristeza dentro de nosotros. La siguiente etapa es como la aceptación. La aceptación es cuando ya entendimos nosotros o aceptamos la pérdida de la persona y aprendemos a convivir con ese dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está. Con el tiempo recuperaremos la capacidad de experimentar alegría y placer. Siempre es importante poder hacer un trabajo de duelo, porque es necesario cuando pasamos por este proceso de pérdida de algún familiar, que se pueda expresar, que se pueda hablar, porque todo lo que no se puede decir, como ya les había comentado, el cuerpo lo va a manifestar de ciertas maneras y que a veces son pues ya problemáticas para nuestra salud o nuestra relación con las personas que nos están rodeando. Porque es importante vivir todas estas etapas, sea de la manera en que se las presenté o en diferente posición. Es importante porque tenemos que cicatrizar esa herida para poder seguir adelante y ver que existe una esperanza y que podemos buscar nuevos proyectos de vida, aunque la persona que nosotros queremos tanto ya no está con nosotros a nuestro lado. Siempre podemos empezar una nueva vida y tenemos que entender que un duelo, si bien tiene un tiempo determinado, que aproximadamente un duelo bien realizado se da entre 1 o 2 años, nosotros debemos de seguir con nuestra vida y tener la esperanza de que podemos salir adelante. Para esta tenemos pues estrategias de duelo en las cuales podemos realizar actividades agradables como deporte, pasatiempos o buscar aprender algún idioma o que podamos aprender a tocar algún instrumento musical o cosas que a nosotros se nos hagan agradables y que podamos de esta manera poder tener un sentido de vida. Tener un cambio de pensamiento, de decir, pues bueno, la muerte es algo que nos va a pasar a todos, a todas las personas, y que si en este momento nos tocó a nosotros poder como identificarlo y procesar ese dolor con personas, ya sea con nuestros allegados, nuestros familiares, o si ya sienten que
no lo pueden expresar con ellos, pues buscar una ayuda más profesional con algún psicólogo o algún tanatólogo. Podemos platicar, como ya les decía, con alguien, escribir nuestros sentimientos, es muy importante, y también nos sirve de mucho poder escribir todo lo que no pudimos decirle, poderlo leer y hacer como hasta rituales de despedida, ¿no? Para que podamos desprender un poquito ese dolor que estamos sintiendo en este momento. Y pues buscar aspectos positivos. Ya sé que en el momento de que perdemos a un ser querido, para nosotros es como verlo todo gris y no vamos a poder salir de ese entorno. Sin embargo, siempre hay como cosas favorables en nuestra vida y si tenemos, no sé, más familiares, poder convivir con ellos, que nos den su apoyo y que podamos de alguna manera superar esta pérdida que estamos pasando. Siempre es importante, pues bueno, expresar las emociones, lo que sentimos, no ocultarlo. Si estamos tristes, es importante decirlo. Si tenemos ganas de llorar, también realmente hacerlo sin importar el que dirán. Lo importante es que nosotros podamos sacar todo ese dolor y que podamos expresarlo para que con el paso del tiempo no nos esté afectando en nuestra vida personal y con el entorno que nos está rodeando. Pues bien, este es el tema que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. De cualquier forma, pues podemos compartirles un poco más en otros momentos. Pues muchas gracias.